Hola, buenas tardes. Vamos a tratar en el tema del día de hoy toda la patología del sistema nervioso central, excepto la patología tumoral. Como siempre hemos dicho, primero para entender lo que ocurre en un órgano hemos de entender cómo está estructurado y la anatomía que tiene. Y muy particularmente en el caso del sistema nervioso central, en donde las lesiones se ubican en lugares y en situaciones que, si no se tiene una idea clara de cuál es la anatomía y la distribución en el cerebro, no se pueden entender porque parece que sean absolutamente aleatorias. ¿Cuáles son las características del cerebro? Pues mírense, primero está en una caja inextensible, que el único agujero que tiene, que lo comunica con el exterior, es el agujero occipital, y es una caja rígida. ¿Por qué? Porque el cerebro, que es nuestro órgano primordial junto con el corazón, requiere una protección especial debido a que es blando y muy fácil de lesionar. Como el cerebro es tan blando, se caería con facilidad dentro de esta caja inextensible, y tenemos que fijarlo, tenemos que tabicarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo tabicamos? Pues con tabiques de tejido conjuntivo denso que pertenecen a la dura madre, que son la O del cerebro en la zona central y la tienda del cerebelo en la parte inferior. Hemos de tener en cuenta que todo esto es debido a que el componente fundamental del cerebro es lipídico, por lo tanto es una sustancia muy blanda. Y otro hecho fundamental que determina cómo evolucionan las cosas en este tejido es saber que no tiene tejido conectivo de sostén. ¿Qué significa esto? Pues ustedes saben que todas las reacciones inflamatorias inespecíficas vienen vinculadas por los vasos y por el tejido conjuntivo de sostén. El cerebro, sin embargo, no tiene más que vasos que irrigan y una capa de tejido conjuntivo alrededor de este vaso, pero todo el resto del sistema nervioso central no tiene tejido de sostén. Por lo tanto, el tejido de sostén es propio del cerebro, es decir, pertenece a las células de la glía, y no hay prácticamente vasos más que los que se introducen para irrigar el territorio. Para entender cómo y dónde se produce cada una de las lesiones, hemos de basarnos en una serie de principios que nos permiten entender el por qué se localizan en un lugar y no en otro. Uno de los principios es el principio filogenético, otro es, por supuesto, la localización anatómica, y otro es el sistema de irrigación cerebral, que es muy particular. El principio filogenético, todos sabemos que pues los reptiles, los seres vivos más primitivos, lo que tienen fundamentalmente son los núcleos de la base, y solo a posteriori aparecen elementos más superiores, como son los elementos de la zona medular, que tiene prácticamente mielina o los axones, y en la zona cortical, que es propio ya de los primates superiores o del hombre, o de animales muy evolucionados. Por lo tanto, esta es la parte más nueva en el desarrollo filogenético. Esto hace que determinadas lesiones afecten solamente a los núcleos de la base, otras afecten a la zona del centro oval y otras afecten solamente al córtex. Por decirles, por ejemplo, las metástasis de los melanomas son típicamente corticales. O por decirles, por ejemplo, el kernicterus, que es esta lesión de aquí. Esto es un cerebro infantil, por eso ven ustedes que el córtex no aparece como sustancia gris, porque prácticamente no se ve desarrollada, y la sustancia blanca está poco mielinizada y por lo tanto casi parece sustancia gris. Pues en este cerebro infantil, cuando aumenta la hemoglobina por una hemólisis importante o por otro mecanismo, como no tiene barrera hematoencefálica, entra en el interior del cerebro y es tóxico para los núcleos de la base. Es en los núcleos de la base donde se deposita y produce necrosis a nivel nuclear. Por lo tanto, se trata de un kernicterus, es decir, de una pigmentación justamente de los núcleos de la base.
Otras lesiones que afectan típicamente a los núcleos de la base son las toxicidades por anestesia o la toxicidad por monóxido de carbono o incluso la toxicidad por metanol. Fíjense ustedes que es selectivo de la zona de los núcleos de la base, fundamentalmente del caudado de diputamen. Luego, ahora veremos que también depende mucho de la localización anatómica y del sistema de irrigación. ¿Qué podemos decir de la localización anatómica? Pues hemos de recordar lo que hemos dicho antes, que teníamos la tienda del cerebelo en el centro, perdón, el lado del cerebro en el centro y la tienda del cerebelo en la parte de abajo. Fíjense ustedes que debajo del lado del cerebro lo que tenemos es un sistema de irrigación vascular, fundamentalmente las cerebrales anteriores. O fíjense ustedes que por encima de la tienda del cerebelo tenemos la cerebral posterior. Por debajo de la tienda del cerebelo tenemos la cerebelosa superior y cerca del agujero occipital tenemos la cerebelosa inferior. Eso hace que si hay cualquier cosa que afecte de un lado a otro por debajo del lado del cerebro, lo que se ve afectado es el sistema de irrigación de la cerebral anterior. Lo mismo aquí, ese es el hipocampo. Si el hipocampo se nos hernia o se nos va hacia abajo, hacia la zona del cerebelo, lo que se ve afectado es la cerebral posterior. Y lo mismo aquí, si algo lo presiona es la cerebelosa superior. Y aquí, si sale la hernia, como es el caso, esta es una hernia de las amígdalas cerebelosas que sale a través del agujero occipital, si sale la hernia nos arrastra la cerebelosa inferior. Por lo tanto, donde se encuentren las lesiones son esenciales porque indirectamente nos afectan al sistema circulatorio. ¿Y qué es lo importante que tenemos que entender del cerebro? Pues cómo se irriga. El cerebro es tan tremendamente importante para el hombre que tiene el sistema de irrigación más complejo que existe en el organismo. Tiene 4 circulaciones paralelas más unas circulaciones de anastomosis periféricas y centrales. La circulación de los grandes troncos es fundamentalmente extracraneal, de tal manera que se une la carótida interna con la carótida externa a través de la oftálmica o a través de la maxilar interna, y la que es más importante es la intracraneal. La intracraneal, recuerden ustedes, que viene a través de las 2 vertebrales y que viene a través de las 2 carótidas internas y que se unen para formar las cerebrales anteriores, comunicante anterior, comunicante posterior, tronco arterial, y las 2 vertebrales se unen también para constituir el tronco basilar. Es decir, que tenemos 4 circulaciones paralelas, 2 vertebrales, la derecha y la izquierda, y 2 carótidas internas, la derecha y la izquierda, de tal manera que si se altera una vertebral, nos viene por la otra, nos viene por la carótida, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos 4 sistemas de circulación paralela para asegurar que el cerebro recibe sangre. El problema del cerebro es que las arterias que hay terminales en su interior, las arterias que irrigan su interior son terminales, es decir, que las ramas no tienen anastomosis más allá de la zona terminal. Sin embargo, así todo, en la zona interna tenemos una serie de anastomosis. Las unas son las perforantes, las que perforan del córtex hacia abajo o del córtex hacia arriba, y las otras son las anastomosis meningias de Webner, que pasan por la zona meningia, como ahora inmediatamente veremos. Aquí tenemos la circulación paralela más compleja del organismo, con 4 sistemas paralelos, 2 vertebrales y 2 carótidas internas, que constituyen el polígono de Willis. Sin embargo, lamentablemente, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior, como ven en estos esquemas, son circulaciones terminales, están tiradas a línea prácticamente, de tal manera que si se afecta la media se ve esta zona rosada que se ve afectada, y dentro en el corte del cerebro tenemos esta porción o esta porción de aquí. Aquí lo pueden ver. ¿Qué es esto? Esto es una línea que separa esta zona que está necrótica. Fíjense también que la necrosis es hemorrágica. Ahora veremos en unas cuantas diapositivas el por qué fundamentalmente en el cerebro las necrosis son de tipo hemorrágico y no isquémico. Esta es la zona de la base, esta es la zona de la base. ¿Y qué zona coge? Pues la zona de la cerebral posterior.
única y exclusivamente, tirada línea a la zona de la cerebral posterior. Y esta de aquí, pues esta de aquí, si ustedes se fijan, cogen esta zona de aquí, pero esta zona interna de aquí no la coge, es decir, ni coge la cerebral anterior ni coge la cerebral posterior, y lo único que está cogiendo es exclusivamente la zona de la cerebral media, es decir, la circulación interna es terminal, pero así todo el organismo dispone de una serie de anastomosis para evitar que incluso esta circulación terminal pueda tener problemas. ¿Qué anastomosis internas tenemos además? Pues miren, la anastomosis meningias de Webner, que lo que hacen es que todas las ramas que llegan a la zona meningia se anastomosan entre sí para puentear o suintear la sangre si una se oblitera, y las ramas perforantes corticales, que son tremendamente importantes, que salen en sentido perpendicular de los troncos de las arterias principales. Esta es el tronco de la cerebral media en sentido vertical, en ángulo de 90 grados, y de la cerebral anterior saldría lo mismo, o de la cerebral posterior saldría lo mismo. Es decir, se unen las perforantes corticales superiores y las perforantes corticales inferiores en el centro del cerebro, con la idea de, si que hay algún problema, se pueda bypasear la sangre por otro territorio. ¿Por qué son tan importantes las perforantes? Porque claro, en principio tienen una función trascendental, que es la de asegurar la irrigación, pero durante el desarrollo, es decir, a medida que nos vamos haciendo mayores, sufren un problema. Hemos dicho que salían en ángulo de 90 grados. En ángulo de 90 grados, si tienen la circulación en este sentido y la rama les sale el ángulo de 90 grados, pues la circulación puede coger la rama de salida perpendicular. Pero es que a medida que nos vamos haciendo mayores, estas ramas se hacen cada vez más acodadas en ángulo agudo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sangre? No salir hacia adelante, sino tirar hacia atrás, volver hacia atrás, lo cual se hace tremendamente complicado para esta circulación. Además, como son arterias pequeñitas, los cambios tensionales, los cambios de hipertensión, sobre todo cuando el individuo es hipertenso, provocan dilataciones y alteraciones de la pared de estos pequeños vasos, que hace que generen pequeños microaneurismas como estos de aquí, que son los llamados aneurismas o microaneurismas de Charcot. No es raro que si nosotros tenemos cambios de presión brusca, fenómenos de hipertensión, hipotensión, de una hipotensión pasamos a una alta hipertensión por un enfado, por frío, por cualquier mecanismo, estos pequeños aneurismas estallen y lo que se produzca sea una hemorragia en la zona de las perforantes. Y la típica hemorragia más frecuente de la zona de las perforantes son las perforantes de la cerebral media, que irrigan el putamen y la cápsula interna, de tal manera que el clásico ictus cerebral no es un infarto habitualmente, sino que es una hemorragia generalmente hipertensiva por rotura de los microaneurismas de Charcot en la zona de las perforantes, preferentemente en la zona del putamen, es decir, las perforantes de la cerebral media. Pero perforantes hay en más sitios. Todo el sistema nervioso tiene perforantes, es decir, se nos podrían romper las perforantes del bulbo o se nos podrían romper las perforantes del cerebelo. Cualquiera de las perforantes, cuando se rompe, lo que produce es una hemorragia. Evidentemente hay una necrosis del parénquima cerebral, pero el elemento fundamental que se produce es una hemorragia. En un 11% aparece en la zona troncopontina y en un 6% menos frecuente en la zona cerebelosa, produciendo ataxias, etc. Cuando se produce un hematoma intracerebral, tanto si es en la zona del caudado y el putamen, en la cápsula interna con la cercanía de los ventrículos laterales, como si se produce en la zona troncopontina o en la zona cerebelosa, lo lógico es que la sangre vaya
circule igual que el líquido cefalorraquídeo y caiga a los ventrículos laterales en el caso de la cerebral media y el cuarto ventrículo en el caso de las cerebropontinas. Pero en cualquier caso, de la zona lateral baja al cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo ustedes saben que sale por los orificios de Luska y Magendie a la zona subaracnoidea. Por lo tanto, una de las características de estos ictus hemorrágicos a consecuencia de fenómenos de ruptura arterial hipertensiva es que los individuos tienen una hemorragia subaracnoidea. Todas las hemorragias subaracnoideas que se producen tienen esta etiología, es decir, se han producido por la rotura de los microaneurismas de Charcot, pues no. Cuando las personas son mayores, que es cuando las perforantes salen acodadas, es cuando tienen riesgo de producirse estas hemorragias hipertensivas, y por lo tanto las hemorragias subaracnoideas en las personas mayores habitualmente son por este mecanismo. Sin embargo, también hay hemorragias subaracnoideas en gente joven. Y cuando aparecen en gente joven, lo que se les ha roto es otro tipo de aneurisma. No es el aneurisma hipertensivo, no es el aneurisma de las perforantes, es un aneurisma congénito que recibe el nombre de berrianeurisma y que está situado fundamentalmente en la zona del polígono de Willis. La frecuencia de aparición de los aneurismas es distinta de la frecuencia de rotura. Aquí les explico la frecuencia de rotura. Los aneurismas se rompen con más facilidad en las cerebrales anteriores o las comunicantes anteriores. En segundo lugar en la comunicante posterior y en tercer lugar en la cerebral media. Sin embargo, si hemos de considerar la frecuencia de aparición de estos aneurismas, es más frecuente en la cerebral media que en las otras ubicaciones. El hecho real es que, igual que ocurría en el microaneurisma de Charcot, este también, por efecto de dilatación, contracción, hipertensión, hipotensión, al final se nos puede romper y la rotura, lógicamente, como esto está en el espacio subaracnoideo, afecta al territorio del espacio subaracnoideo y nos da una hemorragia subaracnoidea. ¿Hay más localizaciones de los infartos? Pues sí. Fíjense ustedes, este de aquí es que no coge ni la cerebral media, ni coge la cerebral anterior, ni coge la cerebral posterior. Entonces, ¿este es un infarto raro? No, tiene su razón de ser anatómica y ahora veremos cuál es. Hemos dicho que entre el sistema de cada una de las arterias, por la zona de las anastomosis de Webner, se anastomosaban en la zona de las meninges. Aquí vemos, por ejemplo, que si se afecta a la cerebral anterior, la zona de unión entre la cerebral anterior y la cerebral media es esta zona de aquí. O si se afecta pues la cerebral media, la zona de unión entre la cerebral media y la posterior es esta zona de aquí. O si se acepta la posterior, la zona de unión entre la cerebral posterior y la media es esta de aquí. De tal manera que en el límite de las anastomosis de Webner también pueden haber hemorragios. ¿Y qué es esto? Pues justamente una hemorragia de la zona límite. ¿De qué zona límite? Pues de la unión entre la cerebral anterior y la cerebral media. Está un poquito más desplazada hacia aquí porque esta sería la ubicación correcta. O sea, la cerebral anterior llega más o menos a este nivel. O sea que la ubicación correcta sería aproximadamente esta. ¿Y qué pasa con las perforantes? Hemos dicho que habían perforantes que venían directamente de la cerebral media, pero también vienen perforantes meningias. Entonces, la zona de unión de la zona basal con la zona superficial, ¿cuál es el punto más extremo? Este de aquí, la zona del caudado y la zona del semioval. Aquí pueden aparecer infartos. No nada que ver con las hemorragias hipertensivas que hemos visto antes, pero pueden aparecer infartos por una carencia del límite de los sistemas cortical profundo y cerebral media. Por lo tanto, una ubicación típica de infartos está de la zona límite entre los sistemas cortical y profundo. ¿Y hay más posibilidades de ubicaciones? Pues sí. Ubicaciones que parecen raras, anormales, pues sí.
Lógicamente, si todos los tenemos comunicados, imagínense ustedes que tenemos una obliteración de la cerebral posterior o una hipotensión y una arteriosclerosis muy importante en la cerebral posterior que hace que se lesione la irrigación de la cerebral posterior. ¿A qué va a venir? Va a venir la cerebral media a intentar irrigarnos la cerebral posterior. ¿Por dónde? Pues va a venir por el polígono de Willis y va a venir por las anastomosis de Webner. Y va a conseguir irrigar todo el territorio. Pero ¿qué pasa? La zona más lejana es el lecho donde está la arteria cerebral posterior, el lecho de la cerebral posterior, y no llega la irrigación al lecho de la cerebral posterior. ¿Y qué se produce? Se produce una necrosis, un infarto, una hemorragia, una alteración del lecho de la cerebral posterior. ¿Y qué problema tiene la cerebral posterior? Pues que la cerebral posterior pasa por la cisura calcalina y su lecho es la cisura calcalina. Es decir, que el individuo que tiene un infarto del lecho vascular, que sería el caso, se quedaría ciego. ¿Y se quedaría ciego con qué tipo de ceguera? Pues con una ceguera cortical. El sistema ocular y el nervio óptico no tendrían ningún problema, pero el sistema nervioso central no podría reconocer lo que recibe del ojo. ¿Eso es irreversible? Puede ser que sí, si la necrosis ha sido irreversible, pero también puede ser que al cabo de un cierto tiempo sea reversible. Y esta ceguera, que inicialmente es cortical e imposible de ver nada, al cabo de un cierto tiempo sea recuperable. Algo parecido le ocurre con la cerebral media, que pasa por la ínsula de Wright. Y la ínsula de Wright es donde tenemos el sistema auditivo, de tal manera que un infarto del lecho vascular en la zona de la ínsula de Wright nos puede producir una sordera cortical que luego puede ser recuperable o no, depende de la extensión del lecho vascular. ¿Qué problema nos tiene el cerebro en general? Es decir, a veces las cosas que le pasan al cerebro no son importantes tratarlas con urgencia, y en cambio sí que es importantísimo tratar con urgencia las consecuencias derivadas de estas lesiones. ¿Por qué? Porque si a ustedes les dan un golpe en el ojo se le hincha y no tiene mayor problema, se ponen compresas de agua fría y no disminuye la hinchazón. Sin embargo, si el cerebro se les hincha, es un problema. Si el cerebro se les hincha, no cabe dentro de la caja torácica, la cavidad craneal, porque la cavidad craneal es rígida e inextensible. Y entonces tiene que salir por los agujeros. Y cuando sale por los agujeros nos puede producir graves problemas, incluida la muerte. Es decir, que a veces tenemos que tratar el edema cerebral antes de tratar cualquier otra patología. Un cerebro que tiene un edema cerebral se caracteriza porque pesa más, tiene mayor volumen y las circunvoluciones se hacen más anchas y se escurre por donde puede. Aquí, por ejemplo, se nos ha escurrido parte de la oliva cerebelosa por el agujero occipital y eso comprime el bulbo. Y cuando comprime el bulbo nos da una muerte refleja inmediata, de tal manera que no nos moriremos de lo que tenemos en el cerebro, pero nos hemos muerto del edema cerebral derivado de lo que tenemos en el cerebro. De ahí que el tratamiento del edema cerebral es uno de los tratamientos esenciales, primordiales, ante cualquier cosa que le ocurra al cerebro, incluido un traumatismo. Aquí ven cómo es un cerebro edematoso, un cerebro hinchado, un cerebro que no tiene ya ventrículos laterales debido a que se ha hinchado su parénquima y que intenta salir por todos los agujeros que puede. Aquí, por ejemplo, ha salido por debajo del lado del cerebro. Fíjense ustedes cómo está al otro lado. Si sale por debajo del lado del cerebro, tiene una hernia del gyrus cinguli. Por aquí nos ha salido por la zona de la tienda del cerebelo, incluso ha comprimido el tronco cerebral. Este sería esta hernia de aquí, que nos ha comprimido el tronco cerebral y que sería una hernia de hipocampo. Recuerden además que aquí tenemos a la cerebral posterior y a la cerebelosa superior, y si en este sistema la arrastramos, pues producimos una isquemia de la cerebral posterior y de la cerebelosa superior. Y ya por último,
se nos puede escurrir por abajo y comprimirnos el bulbo, las típicas hernias amigdalares, comprimirnos el bulbo y producirnos una muerte refleja inmediata, como si fuera la puntilla que se le da a los toros, que en el fondo lo que hace es desnucar los toros. Aquí tenemos nos desnucamos automáticamente. Por supuesto, si la caja inextensible se ha roto, como ocurre en los traumatismos, el cerebro se nos escurre por los agujeros y volverla a meter dentro es poco menos que imposible. Por lo tanto, recuerden, el edema es uno de los elementos fundamentales a la hora de tratar cualquier cosa que exista en el cerebro. ¿Qué más problemas tenemos en el cerebro? El cerebro es muy sensible a la isquemia, hay unas zonas más sensibles que las otras, por ejemplo el pálido, las células de Purkinje del cerebelo, las olivas cerulosas son mucho más sensibles a la hipoxia, pero en general es muy sensible a la hipoxia. Eso implica que las células se nos mueren aunque haya circulación. Porque cuando la circulación baja por debajo del 15% de débito, es decir, de circulación, el cerebro se nos muere. Y esa es la razón por la cual, una de las razones por la cual la mayoría de las lesiones cerebrales son hemorrágicas, porque se nos ha muerto antes de que haya dejado de tener sangre el territorio. Pero ¿qué le ha pasado al territorio? Ha bajado lo suficiente como para que se nos muera el territorio. Por lo tanto, el límite crítico de débito es un 15%. Y además, el tiempo crítico que puede permanecer en el cerebro sin ningún tipo de oxigenación es de 10 minutos. Eso implica que las lesiones cerebrales son lesiones de urgencia. Cuando tenemos un ictus, tenemos un código ictus que tiene que salir con la ambulancia, con un tratamiento específico, urgentemente a un centro sanitario específico o entrenado en los tratamientos de los ictus. ¿Y qué tipos de lesiones podemos tener? Pues lógicamente podemos tener trombosis, podemos tener embolismos, pero incluso podemos tener bajadas de tensión. Podemos tener un shock, que debido a que las arterias cerebrales estén estenosadas por arteriosclerosis, en un territorio determinado disminuya la llegada de sangre por debajo del 15% y esto nos produzca una lesión cerebral. Cuando nosotros tenemos una necrosis en el cerebro, ¿qué ocurre? Pues el cerebro se comporta de una forma totalmente distinta a cualquier otro órgano o territorio que tengamos en el organismo. Primero, porque el cerebro hemos dicho que era muy rico en lípidos, no tiene proteínas, por lo tanto no puede coagular las proteínas. La necrosis no puede ser por coagulación. Y tiene una necrosis por colicuación, es decir, se nos disuelve el cerebro. Observen que aquí ha quedado un agujero en el cerebro, aquí ha quedado un agujero en el cerebro, aquí ha quedado un agujero en el cerebro, porque se ha disuelto el cerebro por necrosis colicuativa. El segundo problema que tenemos es que no tenemos tejido conjuntivo vascular de sostén. O sea que no podemos esperar ni que haya vasodilatación, ni que migren los polinucleares, ni que vengan los histiocitos a fagocitar. Alguno sí que migrará desde los vasos, pero no es el elemento fundamental. El elemento fundamental que se dedica a fagocitar y a eliminar todo lo necrosado en el cerebro son sus propias células, los cuerpos granuladiposos, que no son más que la microglía que fagocita los restos de los lípidos de las membranas de mielina que han quedado disueltas. Y si no tenemos tejido conjuntivo vascular, no podemos tener cicatrices de tejido conjuntivo. ¿Por qué? Porque aquí lo que produce la cicatriz son las propias células de la glía. Empiezan a proliferar y producen una gliosis. Pero si la lesión es muy grande, lo que se consigue al final es que haya grandes espacios vacíos, agujereados en el interior del cerebro después de que se haya producido una lesión isquémica o una lesión hemorrágica o cualquier lesión que haya producido la muerte de parte del tejido nervioso. Y el resultado es que el cerebro está lleno de agujeros, por eso se denomina en ocasiones una porocefalia, agujeros en el cerebro.
¿Qué otra característica fisiológica tiene el cerebro? Bueno, como casi todos los órganos, con el tiempo se atrofian, es decir, por encima de los 60 años, todos los órganos, todos sufren una atrofia senil, unos más que otros, unos se notan más que otros. Y el cerebro sufre igualmente una atrofia senil. Lo que pasa es que si nosotros mantenemos la actividad cerebral, o dependiendo de las características congénitas en el sentido de familiares de cada individuo, esa atrofia senil es más aparente o tiene o no tiene sintomatología. Es decir, lo lógico es que una persona mayor pues no recuerde tanto las cosas, se olvide de alguna cosa de vez en cuando, etcétera, pero no produzca grandes alteraciones en su comportamiento. Cuando la atrofia cerebral va asociada a grandes alteraciones, se denomina atrofia cerebral grave con demencia, y esa sí que es importante desde el punto de vista clínico. Y puede ser senil también, es decir, hay gente que sufre una atrofia senil grave, y esta va con demencia que ahora veremos afecta fundamentalmente a los lóbulos frontales, que son los lóbulos más evolucionados relacionados con la actividad social, y por lo tanto estos individuos pues se transforman en individuos que mal hablados, en individuos que no mantienen su higiene corporal, etcétera, etcétera. Pero el problema fundamental, que aunque este lo sea, el problema fundamental lo constituye la demencia presenil. Es decir, hay gente que antes de llegar a la senilidad se les atrofia, y se les atrofia gravemente el cerebro. Es decir, a los 40 años tienen una sintomatología de demencia grave. Y una de las más importantes es la del Alzheimer. Lógicamente, el individuo que tiene una arteriosclerosis difusa muy intensa se le van también necrosando muchas partes del cerebro, y a la larga pueden constituir una atrofia cerebral grave con tipo demencia. Cuando un cerebro está atrófico, ¿qué va a tener? Pues lógicamente va a ser más pequeño, lógicamente va a pesar menos, y lógicamente la masa cerebral va a ser menor. Si la masa cerebral es menor, ¿qué pasa? La masa es menor, los ventrículos parecen mayores, se hacen más grandes, justo lo opuesto de lo que ocurre en el edema. ¿Eso es una hidrocefalia? No, porque no es que se haya obliterado la excreción o la salida del líquido cefalorraquídeo, que sería lo característico de la hidrocefalia. Lo que pasa es que ha disminuido la masa cerebral, por lo tanto tenemos una pseudohidrocefalia. Y luego también nos disminuyen pues las circunvoluciones y nos aumenta la profundidad de los surcos, donde fundamentalmente, fíjense ustedes que fundamentalmente en la zona frontal, aquí las circunvoluciones son muchísimo más estrechas que en la parte posterior. Por lo tanto, lo que más se atrofia son las funciones de relación superiores más características de la inteligencia humana. Pero el problema fundamental lo tenemos cuando la demencia es presenil, y dentro de la demencia presenil tenemos la clásica enfermedad de Alzheimer. Casi todo lo que ocurre en el cerebro, y en otros órganos también, pero en el cerebro es muy característico, se produce porque se depositan proteínas que son incapaces de ser eliminadas por los mecanismos que tenemos nosotros fisiológicos. Esas proteínas tienen una disposición beta-laminar antiparalela, que son incapaces de ser destruidas por los monocitos o por cualquier otra célula del organismo. Y esa estructura beta plegada antiparalela o laminar antiparalela es la del amiloide. Y se producen depósitos de amiloide. Aquí ven placas seniles, que es amiloide, e incluso alrededor de los vasos sanguíneos se producen sustancias de amiloide. Pero para que haya amiloide tiene que haber una proteína precursora que es capaz de depositarse constituyendo las placas seniles, que son estas de aquí o estas de aquí, que están dispuestas por amiloide. Las personas que tienen Alzheimer tienen un gen
que favorece el que se deposite o que se genere esa proteína precursora del amiloide. De tal manera que se dice que tienen en su interior lo que se llama el caballo de Troya para una infección viral, típicamente para una infección viral tipo herpes. No se sabe si realmente todos los Alzheimer son de origen herpético, pero sí que hay una cierta relación con la cápside viral, probablemente herpética o de otro tipo de virus. ¿Por qué el herpes es tan importante? Porque saben ustedes que el herpes nosotros lo tenemos latente y lo tenemos en las neuronas del trigémino, es decir, que lo tenemos dentro del sistema nervioso central. Bueno, en este caso periférico, pero con conexiones al sistema nervioso central, porque el trigémino tiene conexiones al sistema nervioso central. ¿Qué pasa con el virus herpes? Cuando disminuimos las defensas, estamos en situación de estrés, tenemos fiebre, el virus herpes se activa de nuevo y nos va a la cara y nos produce las típicas vesículas que se producen alrededor de los labios, características, y cuando ya ha pasado esta situación de disminución de defensa, vuelve a acantonarse en la zona del trigémino. El problema está en que en ocasiones estos virus, en vez de irse solamente a la cara o en vez de irse a la cara, además también suben a nivel del sistema nervioso central. Y cuando suben al sistema nervioso central es un problema, porque la cápside puede depositarse en el intersticio formando amiloide, el precursor del amiloide, que es el que produce las placas seniles. Ahora veremos cómo. Aquí ven que los virus en general, para salir al exterior, tienen que envolverse dentro del retículo endoplásmico y tienen que migrar hacia el exterior. Y ustedes dirán, ¿no? ¿Y cómo saben que tienen que ir para allá y no para otro lugar? Bueno, pues lo saben porque tiene una serie de raíles que son microtúbulos en el interior del citoplasma en la dirección correcta que se tienen que desplazar. Pero para coger estos raíles necesitan tener ruedas de tren que van corriendo por estos raíles. Y esas ruedas de tren que van corriendo por estos raíles se anclan en esa proteína precursora del amiloide, en la APP. De tal manera que cuando el virus se ha reproducido en el interior de la célula, se envuelve por el retículo endoplásmico, entra dentro del retículo endoplásmico y en cuya pared está la APP y va a dirigirse hacia el otro lado de la célula. Cuando sale el virus libera igualmente la APP y esa APP, la proteína precursora, puede depositarse constituyendo las placas seniles y produciendo una lesión presenil. Ya por último, desde el punto de vista de las atrofias cerebrales, es obvio que si nosotros tenemos una arteriosclerosis cerebral graves en las que hay múltiples infartos, múltiples lesiones de porocefalia, una atrofia granular del córtex, un estatus cribiforme con múltiples agujeros en el interior de todo el cerebro, es normal que pueda ocurrir, cuando la arteriosclerosis es tan grave, una demencia senil. Y con eso terminamos por el día de hoy, para tratar luego posteriormente otras patologías que son las desmielinizantes y la encefalitis. Muchas gracias.